El grito resonó por los pasillos de mármol del Palacio Real a las 3 de la madrugada, un sonido visceral que atravesó paredes gruesas y despertó a los guardias adormecidos. No era un grito de dolor común, sino algo primitivo, animal, que helaba la sangre en las venas de quienes lo escuchaban. En la Cámara Real, entre sábanas empapadas en sudor y fluidos corporales, un hombre que una vez gobernó medio mundo se contorsionaba en agonía, ahogándose con el propio pus que brotaba de una úlcera gigantesca en su garganta. Sus manos, antaño firmes para empuñar cetros y espadas, ahora temblaban descontroladamente mientras intentaban arrancar de su interior aquello que lo estaba devorando desde adentro. Ese era el fin de Herodes el Grande, rey de Judea, constructor de templos magníficos y ejecutor de miles de inocentes, quien ahora descubría que ni todo el poder del mundo podría salvarlo de la putrefacción que crecía en sus propias entrañas. De 27 años antes, cuando Herodes pisó por primera vez los peldaños del Senado romano, su presencia irradiaba una autoridad magnética que hacía a los senadores inclinar la cabeza en reverencia. Alto, de hombros anchos y ojos penetrantes, como los de un águila, poseía ese tipo de carisma que convertía enemigos en aliados y aliados en devotos fanáticos. Su barba era espesa y perfectamente recortada. Su cabello negro brillaba con aceites aromáticos importados del Oriente, y sus vestiduras púrpuras bordadas con hilos de oro proclamaban al mundo que ante ellos se encontraba un hombre destinado a la grandeza. Marco Antonio, embriagado por el vino y por la presencia imponente del joven Idumeo, alzó su copa y exclamó ante todos los presentes: «He aquí al futuro rey de los judíos». La aclamación fue unánime. En ese momento, Herodes no era solo un hombre, era una fuerza de la naturaleza política, un conquistador nato que llevaba en sus ojos la promesa de convertir desiertos en jardines y tribus rebeldes en súbditos obedientes. El palacio que Herodes erigió en Jerusalén era una maravilla arquitectónica que rivalizaba con las residencias de los césares. Mármol de Carrara cubría sus muros, mosaicos bizantinos retrataban escenas de caza y batallas épicas, y jardines colgantes perfumaban el aire con esencias de rosas damascenas y jazmines. Fuentes ornamentadas con oro brotaban día y noche, creando una sinfonía acuática que calmaba los nervios tensos del monarca. En las amplias salas de banquete, mesas de ébano sostenían bandejas de plata repletas de manjares. Pavos reales, asados rellenos con especias exóticas, vinos añejos guardados en ánforas de alabastro, frutas exóticas traídas de los confines del imperio. Herodes presidía esas festividades sentado en un trono de marfil incrustado con piedras preciosas, su corona de oro reflejando la luz de las cientos de antorchas que iluminaban el recinto. Dignatarios de Roma, Alejandría y Atenas competían por su atención, susurrando propuestas comerciales y alianzas políticas al oído. Su palabra era ley absoluta, sus decretos se ejecutaban sin cuestionamientos, y su mera presencia bastaba para silenciar cualquier sala repleta. Durante sus primeros años de reinado, Herodes demostró una capacidad administrativa extraordinaria que transformó Judea en una de las provincias más prósperas del Imperio Romano. Construyó ciudades enteras desde cero. Erigió acueductos que llevaban agua fresca a los desiertos más áridos. Estableció rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con el Océano Índico. Jericó floreció bajo su gobierno, convirtiéndose en un oasis de prosperidad donde mercaderes árabes, comerciantes griegos y artesanos judíos trabajaban codo a codo. El puerto de Cesarea de Mar, su obra maestra arquitectónica, rivalizaba con Alejandría en esplendor, con rompeolas que desafiaban las tormentas más violentas y almacenes capaces de guardar grano suficiente para alimentar ejércitos enteros.
En las calles empedradas de sus ciudades, el tintineo de las monedas resonaba constantemente. Oro romano, plata persa, bronce egipcio, todo fluyendo a través de una economía que él había creado y controlaba con mano de hierro. Sus soldados marchaban en formaciones impecables, sus armaduras pulidas reflejaban el sol del mediodía y sus lanzas afiladas recordaban a todos que la paz herodiana tenía un precio: obediencia absoluta. El templo de Jerusalén, reconstruido por Herodes a una escala que superaba incluso al templo de Salomón, era una declaración física de su poder divino y terrenal. Bloques de piedra caliza, algunos pesando más de 500 toneladas, fueron arrastrados por miles de esclavos a través de montañas y desiertos para alzar una estructura visible a kilómetros de distancia. El atrio de los gentiles era tan vasto que podía albergar a 100.000 fieles simultáneamente, mientras que el Sancta Sanctorum brillaba con oro puro que cegaba a cualquiera que osara mirar directamente. Sacerdotes vestidos con lino blanco inmaculado realizaban sacrificios diarios, y el olor a incienso mezclado con sangre de corderos ascendía a los cielos como una ofrenda constante al Dios de Israel. Peregrinos llegaban de todos los rincones del mundo conocido para contemplar esa maravilla, y muchos caían de rodillas al verla por primera vez, convencidos de que estaban en presencia de lo divino. Herodes lo observaba todo desde sus ventanas privadas, con una sonrisa satisfecha cruzando sus labios mientras contemplaba su mayor creación. Pero tras la magnificencia pública, los primeros signos de paranoia comenzaron a manifestarse como grietas casi imperceptibles en la fachada de mármol de su personalidad. Escríbales de la corte registraron que, hacia el 20º año de su reinado, Herodes empezó a exigir que probadores cataran todos sus alimentos antes de que él los consumiera. Sus ojos, antes brillantes y confiados, desarrollaron un tic nervioso que se desencadenaba cada vez que alguien se acercaba por detrás. Durante las reuniones del consejo, su mano derecha tamborileaba incesantemente sobre la mesa de cedro, produciendo un sonido rítmico e hipnótico que incomodaba a sus consejeros. Cartas interceptadas por sus espías revelaban que había comenzado a reunir expedientes detallados sobre cada miembro de su familia, incluyendo informes diarios sobre sus conversaciones, hábitos alimenticios y expresiones faciales durante las comidas. El hombre que en su día había conquistado reinos enteros ahora temía que su propia sangre pudiera traicionarlo. La ejecución de su esposa Mariamne marcó el inicio de una espiral descendente que consumiría no solo su cordura, sino también su alma. Ella era una mujer de belleza deslumbrante, con cabellos negros que caían en cascadas sobre sus hombros, desnudos y ojos verdes que parecían guardar secretos ancestrales. Su piel era suave como la seda, perfumada con aceites de nardo y mirra, y su voz poseía una cualidad musical que calmaba incluso las tempestuosas emociones de Herodes. Cuando él la acusó de adulterio, basándose en rumores susurrados por cortesanos envidiosos, ella lo enfrentó con una dignidad real que lo enfureció aún más. «Mátame si quieres», le dijo con voz firme como roca. «Pero debes saber que estás asesinando a la única persona que verdaderamente te amó». El hachazo del verdugo cayó en un día de otoño, cuando las hojas amarillas danzaban al viento frío que soplaba desde los montes de Judea. Su sangre empapó las losas del patio durante semanas, pues Herodes ordenó que nadie la limpiara. Quería ver cada día el precio de su sospecha. Tras la muerte de Mariamne, testigos de la corte empezaron a relatar comportamientos cada vez más erráticos. Herodes hablaba solo durante horas, deambulando por los corredores vacíos del palacio,
En medio de la noche, llamando el nombre de su esposa muerta con una voz que resonaba como un lamento fantasmagórico. Sus cabellos, antes negros y lustrosos, comenzaron a encanecer prematuramente, y profundas arrugas surcaron su frente y los laterales de sus ojos. Desarrolló la costumbre perturbadora de detenerse frente a los espejos y conversar con su propio reflejo, a veces riendo solo, otras veces llorando desconsoladamente. Los criados lo encontraban con frecuencia dormido en lugares extraños, sobre el frío suelo de la biblioteca, apoyado contra columnas de mármol, e incluso una vez en el jardín, cubierto por el rocío matutino. Sus pesadillas se hicieron tan violentas que gritaba durante el sueño, despertando a los guardias que corrían a sus aposentos pensando que estaba siendo atacado. La paranoia creció como una enfermedad contagiosa que infectó toda la estructura gubernamental. Herodes instituyó una red de espías tan extensa que nadie confiaba en nadie dentro del palacio. Los sirvientes susurraban entre sí en oscuros rincones, temiendo que sus palabras fueran reportadas al rey. Los ministros adoptaron la costumbre de hablar en código, usando metáforas elaboradas para discutir asuntos de Estado. El propio Herodes empezó a usar disfraces cuando salía del palacio, cubriendo su rostro con una capucha y cambiando la voz para intentar escuchar lo que la gente realmente pensaba de él. Descubrió, para su horror, que muchos lo llamaban el tirano loco y que se susurraban oraciones en las sinagogas pidiendo su muerte. Estos hallazgos solo alimentaron aún más su desconfianza, creando un ciclo vicioso de sospecha y violencia que pronto consumiría a su propia familia. La ejecución de sus hijos, Alejandro y Aristóbulo, fue el momento en que Herodes cruzó una línea de la que nunca podría regresar. Ambos jóvenes prometían un gran futuro. Educados en Roma, hablaban griego y latín, y estaban versados en filosofía y estrategia militar. Alejandro había heredado la belleza de Mariamne y poseía un carisma natural que atraía tanto a soldados como a intelectuales. Aristóbulo era más reservado, pero mostraba una inteligencia política aguda que impresionaba a los embajadores extranjeros. Herodes los acusó de conspiración, basándose en pruebas fabricadas por Antípatro, su hijo mayor, quien veía en sus medio hermanos una amenaza para su propia sucesión. El juicio fue un fraude, llevado a cabo por jueces aterrorizados que sabían que sus vidas dependían del veredicto. Cuando las cuerdas se apretaron alrededor de los cuellos de los dos príncipes, sus ojos se fijaron en el padre que los ejecutaba. No había ira en aquellas miradas, solo una tristeza profunda y un tipo de compasión que hirió a Herodes más profundamente que cualquier espada podría hacerlo. César Augusto, al enterarse de las ejecuciones, habría pronunciado la frase que resonaría a través de los siglos: «Más vale ser un cerdo de Herodes que su hijo». La ironía mordaz del emperador romano capturaba a la perfección la locura homicida que había consumido al rey de Judea. Pero las palabras llegaron a oídos de Herodes a través de sus espías, y él las recibió como una confirmación más de que el mundo entero conspiraba en su contra. Empezó a ver complots en cada sombra, traición en cada sonrisa, veneno en cada copa de vino. Sus discursos públicos se convirtieron en delirios paranoicos, en los que acusaba a enemigos imaginarios y prometía venganza contra quienes osaran desafiarlo. La multitud que una vez lo aclamó, ahora lo observaba en silencio incómodo, con rostros que reflejaban una mezcla de miedo y lástima. Fue durante este periodo de creciente inestabilidad mental que empezaron a manifestarse los primeros síntomas físicos de su enfermedad. Al principio eran solo molestias leves que él atribuía al estrés de gobernar, dolores de cabeza persistentes, problemas digestivos, una fatiga que no mejoraba con el descanso. Los médicos de la corte
Hombres sabios formados en las escuelas de Alejandría y Atenas recetaron los tratamientos tradicionales, sangrías, purgantes, dietas a base de frutas y verduras. Pero con el paso de los meses, los síntomas se intensificaron de forma alarmante. Sus deposiciones se volvieron líquidas y fétidas, con un olor tan nauseabundo que los sirvientes debían cubrirse la nariz con pañuelos perfumados para limpiarlo. En su cuerpo empezaron a aparecer llagas, pequeñas úlceras, que se negaban a cicatrizar y exhalaban un olor dulce y repugnante a carne en descomposición. El declive físico se aceleró de manera dramática durante los últimos 2 años de su vida. Su cabello cayó en mechones, dejando parches calvos e irregulares que él trataba de disimular con pelucas elaboradas. Su piel, antes bronceada y saludable, adquirió un tono amarillento y ceroso que hacía que la gente desviara la mirada cuando él pasaba. Pústulas aparecían regularmente en su rostro y cuello, estallando durante la noche y dejando cicatrices permanentes que ningún cosmético podía ocultar. Sus ojos se hundieron en las órbitas, rodeados de ojeras oscuras que le daban un aspecto cadavérico. El hedor que emanaba de su cuerpo se volvió tan intenso que hasta sus médicos personales dudaban en acercarse, respirando solo por la boca y manteniendo distancia durante los exámenes. Nicolás de Damasco, su biógrafo oficial, registró con detalles perturbadores la progresión de la enfermedad. El rey sufre un picor insoportable por todo el cuerpo, dolores constantes en el abdomen, hinchazón de los pies como en casos de hidropesía, inflamación del vientre y putrefacción de las partes íntimas, generando gusanos. Su respiración es dificultosa y trabajosa y exuda un olor ofensivo. También experimenta convulsiones en todas las extremidades que le brindan una fuerza incontrolable. Estas palabras, escritas por quien lo observaba día a día, capturan no solo los síntomas físicos, sino también el horror psicológico de un hombre contemplando cómo su propio cuerpo se descompone mientras aún vive. La afección en su garganta se volvió particularmente grotesca. Se formó una úlcera del tamaño de una moneda romana en su laringe que le provocaba un dolor insoportable cada vez que intentaba hablar o tragar. La herida producía constantemente un pus espeso y amarillento, de consistencia similar a la melaza vieja y con un olor a carne podrida dejada al sol. Herodes era obligado a escupir ese material decenas de veces por hora, llenando pilas de bronce que los sirvientes reemplazaban continuamente. La ironía era cruel. El hombre que había ordenado la muerte de miles con sus propias palabras apenas podía articular una frase sin atragantarse con las secreciones de su propia enfermedad. Los médicos intentaron cauterizar la herida con hierro candente, pero ésta siempre volvía a supurar, como si su cuerpo se negara a curarse por completo. El palacio, que en otra época simbolizaba poder y magnificencia, se transformó en una casa de horrores donde el olor a enfermedad y muerte impregnaba cada pasillo. Los criados quemaban incienso sin cesar, pero ni siquiera las esencias más puras del oriente lograban enmascarar el hedor pútrido que emanaba de los aposentos reales. Se retiraron las alfombras persas porque absorbían los fluidos corporales y exudaban un olor intolerable. Las ventanas permanecían abiertas día y noche en la vana esperanza de que el viento se llevara el nauseabundo hedor. Visitantes importantes cancelaban audiencias, alegando enfermedades propias, cuando en realidad huían del espectáculo repulsivo que representaba encontrarse con el rey. La soledad de Herodes durante sus últimos meses fue absoluta y devastadora. Sus hijos supervivientes lo evitaban. Sus consejeros limitaban las reuniones a encuentros breves y formales, y hasta sus médicos parecían aliviados cuando terminaban los exámenes diarios. Pasaba horas sentado en su silla de marfil, mirando
fijamente las paredes decoradas con frescos que narraban sus antiguas glorias. A veces extendía la mano como si intentara tocar las imágenes pintadas de sí mismo en días de juventud y vigor. Hablaba con esas pinturas como si fueran personas reales, pidiendo consejos al Herodes joven y bello que sonreía eternamente desde los muros. «¿Qué harías tú?», preguntaba a su propio reflejo. «¿Cómo resolverías esto?». Pero las pinturas permanecían mudas, y él quedaba solo con su dolor. Cartas dictadas durante ese período revelan a un hombre atormentado por la conciencia de sus propias acciones. En una misiva dirigida a su hermano Feror, escribió: «Cada noche veo los rostros de aquellos que ordené matar. Mariamne se me acerca y me pregunta por qué la maté. Mis hijos se aproximan a mi lecho y susurran palabras que no logro entender. Me despierto con el sabor a sangre en la boca, pero no sé si es mi propia sangre o la sangre de mi culpa». Estas palabras, conservadas por escribas valientes que se atrevieron a registrarlas, muestran a un hombre enfrentando por fin la realidad de sus actos. Pero incluso en esos momentos de aparente arrepentimiento, su naturaleza cruel emergía en estallidos de ira que aterrorizaban a cualquiera que estuviera presente. El episodio de los bebés de Belén ocurrió durante los últimos meses de su vida, cuando su paranoia alcanzó niveles psicóticos. Magos del Oriente habían llegado a Jerusalén buscando a un recién nacido que sería rey de los judíos, y esa noticia golpeó a Herodes como un rayo en cielo despejado. En su estado mental deteriorado, vio en esa profecía la confirmación de sus peores sospechas. Alguien venía a arrebatarle el trono, y esa persona era un niño indefenso que él podía eliminar con facilidad. La orden que dio a sus soldados fue simple y brutal: matar a todos los niños menores de 2 años en la región de Belén. Cuando las tropas partieron para ejecutar la orden, Herodes los observó desde las ventanas de su palacio, con una sonrisa enfermiza jugueteando en sus labios ulcerados. «Ahora», murmuró para sí mismo, «ahora puedo morir en paz». Pero la paz no llegó. Los gritos de las madres de Belén resonaron hasta Jerusalén, llevados por el viento nocturno que soplaba desde las colinas de Judea. Herodes los escuchaba en sus aposentos, mezclados con los gemidos de su propio sufrimiento físico. Era imposible distinguir dónde terminaban los lamentos de las mujeres afligidas y comenzaban sus propios alaridos de agonía. Pasó noches enteras sentado junto a la ventana, atento a esos sonidos que parecían venir de otro mundo, como si el universo entero lamentara las atrocidades que había cometido. Sus ojos, ahora siempre llorosos a causa de la enfermedad, ya no distinguían entre lágrimas de dolor físico y lágrimas de remordimiento. El colapso final comenzó una mañana de invierno, cuando Herodes despertó con un dolor en el pecho tan intenso que pensó que lo estaban apuñalando desde adentro. La úlcera en su garganta había crecido durante la noche, y el pus que producía ahora tenía una tonalidad verdosa que alarmó incluso a sus médicos más experimentados. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero el sonido que emergió fue un gorgoteo grotesco, como agua atravesando un caño obstruido. Sus dedos se aferraron a la sábana con tal fuerza que sus uñas se quebraron, dejando marcas de sangre en el delicado tejido. El terror en sus ojos fue absoluto. No era solo el miedo a la muerte, sino el horror de darse cuenta de que su propia corrupción moral se manifestaba físicamente en su cuerpo. Durante sus últimos días, Herodes experimentó episodios de delirio que alternaban entre momentos de lucidez cristalina y periodos de completa desconexión de la realidad. En sus instantes lúcidos,
Dictaba órdenes contradictorias, perdonaba a enemigos que había condenado y minutos después ordenaba la ejecución de fieles aliados. Lloraba desconsoladamente al mencionar a Mariamne y a sus hijos muertos, pero instantes después reía de forma descontrolada, como si hubiera escuchado un chiste hilarante que nadie más comprendía. Sus dedos temblaban constantemente, trazando en el aire formas invisibles que parecían tener sentido solo para él. Los médicos notaron que, incluso en sus delirios, continuaba con gestos regios, como si aún dictara audiencias o comandara ejércitos. La noche de su muerte fue registrada por múltiples fuentes, todas coincidiendo en los detalles horribles de sus últimos momentos. Aproximadamente a la medianoche, la úlcera en su garganta finalmente se rompió por completo, liberando una corriente de pus y sangre coagulada que se había acumulado durante semanas. El material tenía una consistencia viscosa y un olor tan nauseabundo que varios sirvientes presentes vomitaron de inmediato. Herodes intentó toser para expulsar el líquido, pero su garganta estaba completamente obstruida. Sus ojos se abrieron con pánico total al percatarse de que se estaba ahogando en sus propias secreciones internas. Sus manos se aferraron al cuello en un intento desesperado de abrir una vía aérea, pero solo lograron desgarrar la piel ya herida, provocando que brotara más sangre. El sonido que produjo en esos momentos finales fue descrito por los testigos como algo que no parecía humano. Era una mezcla de gorgoteo, gemido y algo parecido al rugido de un animal herido. Su cuerpo entero se retorcía en la cama. Las sábanas se empapaban en sudor, sangre y otros fluidos corporales. La corona de oro que insistía en llevar incluso durante la enfermedad se deslizó de su cabeza y rodó por el suelo de mármol, produciendo un eco metálico que resonó por la estancia silenciosa. Nadie se movió para recogerla. Todos estaban hipnotizados por el espectáculo macabro de un rey muriendo asfixiado por la podredumbre de su propio cuerpo. Cuando finalmente dejó de moverse alrededor de las 3 de la mañana, el silencio que siguió fue más perturbador que todos los ruidos de su agonía. Sus ojos quedaron abiertos, fijos en el techo ornamentado que él mismo había mandado decorar con escenas de sus victorias militares. Su boca quedó entreabierta, con un hilo de pus aún goteando por la comisura de los labios. El olor que emanaba de su cadáver era tan intenso que los guardias tuvieron que relevarse cada pocos minutos. Incluso en la muerte, Herodes seguía siendo fuente de repulsión y miedo. La noticia de su fallecimiento se propagó por el reino con una velocidad sorprendente, difundida tanto por mensajeros oficiales como por rumores susurrados en mercados y sinagogas. Pero la reacción popular no fue de luto ni de alivio, sino de una extraña mezcla de temor y morbosa fascinación. Muchos creían que su muerte grotesca era un castigo divino por los crímenes que había cometido, especialmente por la masacre de los inocentes en Belén. Otros susurraban que su alma aún rondaba el palacio, atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, debido al peso de sus atrocidades. Sacerdotes judíos declararon que su muerte había sido profetizada, citando pasajes oscuros de las Escrituras que hablaban de tiranos que serían consumidos por sus propias maldades. El funeral de Herodes fue un evento paradójico que combinó magnificencia imperial con una atmósfera de horror apenas disimulado. Su cuerpo fue embalsamado utilizando las técnicas más avanzadas disponibles, pero aún así el hedor a descomposición se filtraba a través de los ungüentos y especias. El cortejo fúnebre que lo trasladó a Herodión, su fortaleza palacio en el desierto, fue un espectáculo imponente. Soldados con armaduras doradas, caballos árabes adornados con joyas
incienso ardiendo en braseros de plata. Pero los observadores notaron que incluso los soldados más disciplinados parecían incómodos, marchando a un paso más rápido del permitido, como si quisieran terminar lo antes posible con aquel deber macabro. En la tumba que él mismo mandó construir, decorada con mármoles raros y tesoros acumulados durante décadas de reinado, el cuerpo de Herodes fue depositado en un sarcófago de pórfido rojo que contrastaba irónicamente con la podredumbre que encerraba. Pero incluso después del entierro empezaron a surgir relatos extraños. Los guardias encargados de vigilar la tumba afirmaban escuchar sonidos perturbadores provenientes del interior de la cámara funeraria. No gemidos exactamente, sino una especie de respiración laboriosa que continuaba incluso después de que el cuerpo había sido sellado. Algunos juraban haber visto luces extrañas emanando de las rendijas de la losa funeraria durante las noches sin luna. Estos informes, fueran ciertos o no, solo alimentaron la leyenda oscura que ya se estaba tejiendo en torno a la figura de Herodes. Años después de su muerte, filósofos e historiadores aún debatían el significado de su existencia y de su fin grotesco. Josefo, el gran historiador judío, escribió que Herodes representaba la corrupción del poder absoluto manifestada en carne y hueso. Otros veían en su muerte una lección divina sobre las inevitables consecuencias de la crueldad y la tiranía. Pero quizás la interpretación más profunda provino de un escriba anónimo que sirvió en su corte durante sus últimos años. Se convirtió en aquello que siempre temió, un muerto viviente, consumido desde dentro por su propia maldad, hasta que no quedó nada más que odio y pus. Su muerte no fue una liberación, sino la culminación lógica de una vida dedicada a destruir a los otros y, en consecuencia, a sí mismo. La historia de Herodes trasciende los límites de una mera biografía real para convertirse en una parábola universal sobre los peligros del poder sin límites y de la paranoia desbocada. Fue un hombre que poseyó todo lo que la ambición humana pudiera desear: riqueza, poder, fama, la capacidad de moldear el destino de naciones enteras. Sin embargo, su incapacidad para confiar, amar de verdad o encontrar paz interior convirtió todas esas bendiciones en maldiciones. Cada victoria militar se tornó fuente de nuevos enemigos imaginarios. Cada palacio construido se convirtió en una prisión dorada. Cada relación se transformó en motivo de sospecha y, finalmente, de violencia. El aspecto más trágico de Minsasin, su historia no es siquiera su muerte horrenda, sino el hecho de que pudo haberse evitado. En varios momentos de su vida, tuvo oportunidades de elegir un camino diferente, de buscar la reconciliación en lugar de la venganza, de tender puentes en lugar de levantar muros. Pero a cada encrucijada escogió el miedo sobre la fe, la desconfianza sobre la esperanza, la violencia sobre la diplomacia. Esas decisiones se acumularon con los años como toxinas en su sistema, hasta que finalmente se manifestaron físicamente en la enfermedad que lo consumió. Su muerte por asfixia en su propio pus se convierte así no solo en un evento médico grotesco, sino en una metáfora perfecta de una vida ahogada en su propia amargura y crueldad. La lección de Herodes resuena a través de los siglos como una advertencia sombría sobre la naturaleza corrosiva del poder mal empleado. Nos muestra que es posible levantar imperios y aún así fracasar como seres humanos, que es posible conquistar el mundo y aún así perder el alma. Su grandeza arquitectónica perduró. Las ruinas de sus palacios y templos aún inspiran admiración 2000 años después. Pero su grandeza humana fue devorada por la misma enfermedad que consumió su cuerpo.
la incapacidad de ver más allá de sí mismo, de reconocer la humanidad en los demás, de elegir el amor sobre el odio. Al final, el hombre que se creía un dios murió como el más mísero de los mortales, asfixiado no solo por su propio pus, sino también por las consecuencias de sus propias elecciones. Su historia permanece como un espejo oscuro en el que cada generación puede contemplar los peligros eternos de la ambición desenfrenada y del poder sin compasión.